Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero al menos, mira este programa. Dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Nikolai Petro. El profesor Petro es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island, en Estados Unidos. Cross también trabajó como asistente especial de política para el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la Unión Soviética bajo el presidente George H.W. Bush. Profesor Petro, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Quiero hablar sobre la importancia de la reciente cumbre de Alaska entre Estados Unidos y Rusia. Esther, gemensamt kunskapspressel sur näring detektorer till mistero incluida. significance of this recently concluded summit. I think it was important. I think it was Creo que fue importante. Creo que fue un éxito para el Partido de la Paz, en contraposición al Partido de la Guerra. Lo que más me llamó la atención fue que la frase que Putin repitió con más frecuencia fue que tenía lo que él llamaba una relación de confianza. La frase en ruso es «доверительные отношения» con Trump. Trump, en cambio, utilizó un término más comercial. Se refirió a la reunión como productiva. Pero creo que lo que vimos, en cualquier caso, fue un resurgimiento de la ya conocida emocional entre los dos líderes. personal chemistry between the two leaders. And I think it's an interesting historical. Y creo que, como una nota histórica interesante sobre las formas en que el destino puede llevarnos a resultados diferentes de los que esperábamos, el propio escándalo de la trama rusa, que fue diseñado para dividir a estos dos líderes y enfrentar a los países entre sí, ideado al final de la administración Obama, ha resultado ser, en cambio, el vínculo común que los une. Y Trump incluso lo mencionó. Sabemos que Trump dijo que se habían alcanzado ciertos acuerdos, pero no especificó cuáles ni en qué consistían. Sin embargo, sostengo que el hecho de que Zelensky vuele a Washington el lunes para concretar los detalles de lo discutido es una indicación de que se acordó algo muy sustancial entre Estados Unidos y Rusia. Was agreed upon between the United States and Russia. Also, I think it is interesting from the few Además, me parece interesante que por las pocas declaraciones públicas que he visto de los líderes europeos, no estén saboteando abiertamente el proceso de negociación. Esto sugiere que el impulso ha dejado de centrarse en poner obstáculos a la paz, y quizás ahora se esté fomentando un acuerdo de paz. Y el aspecto más interesante aquí, uno que el presidente Putin ha enfatizado repetidamente como explicación de por qué rechaza un alto el fuego, es que un alto el fuego no es un acuerdo de paz. Un alto el fuego es un congelamiento del conflicto, mientras que un acuerdo de paz real supone el fin del conflicto. agreement or peace settlement is an ending to the conflict. And as we have seen from very many ceasefires in the past, Y como hemos visto en muchísimos altos el fuego en el pasado, o bien continúan indefinidamente sin llegar a la fase de un acuerdo de paz, o simplemente colapsan poco después y entonces los combates se reanudan. Por eso siempre ha sido importante, según ha dicho Putin, que Rusia logre no un alto el fuego momentáneo o parcial, sino un verdadero acuerdo de paz a largo plazo que aborde, desde el punto de vista de Putin, todas las cuestiones que llevaron al conflicto actual. Mi último punto es que resulta muy tentador descartar a la UR como un mero conviador en estas negociaciones, sin lograr nada y siendo solo un obstáculo para un no. only being an obstacle to an actual settlement. But I think this would be a mistake. I think Pero creo que esto sería un error. Creo que es importante que las élites europeas reconozcan que los intereses de seguridad de Ucrania y Rusia están interrelacionados no solo entre sí, sino también con Europa en su conjunto. Y que si estos intereses, que están todos conectados, pueden vincularse en algún tipo de marco de seguridad paneuropeo,
entonces las disputas territoriales acabarán resolviéndose por sí solas, tal como ocurrió en la Europa de posguerra. E incluso tengo mi nueva frase favorita para expresar esto, si me permites lanzarla en tu canal. Otra forma de pensar en esto es que Rusia debe volver a formar parte de Europa para que Ucrania pueda convertirse en parte de Europa. Let's stay with Europe for a moment because Quedémonos con Europa por un momento, porque, por supuesto, estás haciendo una afirmación importante, que los líderes europeos parecen haber cambiado su postura, pasando de ser un obstáculo para un acuerdo de paz a mostrarse dispuestos a negociar. Estuve leyendo algunas de las declaraciones conjuntas que emitieron los líderes europeos tras la conclusión de la cumbre, y al parecer, el presidente Trump tuvo una llamada con ellos. Y sí, tienes razón. Evitaron el término alto el fuego, por el que habían estado luchando con tanta insistencia durante las últimas semanas. Ahora que hay un cambio claro en Estados Unidos, donde el presidente Trump dijo que tenemos que avanzar hacia un acuerdo de paz integral en lugar de hablar de un alto el fuego. Los europeos no quieren ofender a los estadounidenses y, por supuesto, han evitado utilizar esa expresión. Sin embargo, todos los líderes, incluyendo no solo a Francia y Alemania, sino también al primer ministro italiano, están repitiendo la frase de que Occidente debe garantizar una garantía de seguridad para Ucrania. Ahora bien, esto puede interpretarse de dos maneras. Una puede ser una interpretación genuina y sustantiva que incluya a Rusia y que sea un acuerdo real para garantizar la seguridad. Pero la interpretación tradicional de lo que quieren decir con esa frase es una garantía de seguridad para Ucrania dentro del marco de la OTAN. Ahora, esta guerra, si acaso, debe dejar claro a los europeos que Ucrania no puede tener una garantía de seguridad dentro del marco de la OTAN. Entonces, ¿qué significa que los líderes europeos sigan insistiendo en que debemos tener una garantía de seguridad para Ucrania? ¿Cuál es tu interpretación de eso? La interpretación más esperanzadora, que es la que siempre defiendo, es que en efecto estamos hablando de una revitalización del Comunicado de Astana de 2010, en el que los miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa acordaron, todos ellos, el principio de seguridad indivisible y mutua en todo el continente. Así que la seguridad de una parte no puede lograrse a expensas de los intereses de seguridad de otra parte. No estamos inventando nada nuevo, simplemente estamos barbañando de pergords de up to member by Connor Drain, lo que ya había un buffer de seguridad de respuesta a la guerra y a la guerra fría. Esa sería la mejor interpretación. La forma en que Europa ha intentado hasta ahora mejorar su seguridad es claramente a expensas de Rusia, porque lo que intentan hacer es crear una zona defensiva contra Rusia. Así que no hay diálogo salvo entre nuestro bloque y el bloque ruso. Y todo el esfuerzo hasta ahora en Ucrania ha sido atraer o en ocasiones coaccionar a Ucrania para que se una al bloque occidental bajo la falsa creencia de que esto mejoraría la seguridad europea. Así que, en ese marco de seguridad equivocado que Europa y la OTAN han estado siguiendo en los últimos años, la seguridad de Europa se consigue a costa de la seguridad de Rusia. Y por cierto, a costa de la seguridad de China y de la seguridad de todos. Solo hay un camino. También a costa de la seguridad de Ucrania. Se podría argumentar así, aunque el gobierno actual de Ucrania no comparte esa interpretación, porque quiere estar alineado con Europa y cree que allí estará más seguro. Lo dudo mucho. Pero sea como sea, no veo ningún futuro en este tipo de interpretación divisiva, de bloques, o de quién está en mi bando, quién en el tuyo, quién gana a costa de quién. Creo que el futuro será de responsabilidades mutuas y compartidas en materia de seguridad. Y creo que Europa se verá obligada a asumir esa posición. Geográficamente no tiene otra opción, creo, que estar en esa posición. En cuanto a Estados Unidos,
tengo menos confianza en predecir qué papel desempeñará. less confident in predicting what role the United States will play. Because even more than Great Britain in the 19th century, Porque incluso más que Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX, cuando intentaba ser un árbitro o un mediador de poder entre las potencias continentales de Europa por ser una isla, Estados Unidos es aún más una isla. Es incluso más insular, especialmente en su mentalidad sobre sí mismo. strong thread Así que creo que existe, en el pensamiento político estadounidense, un anhelo de aislamiento del resto del mundo, de ser, como decían los padres peregrinos, Jonathan Edwards, ser una ciudad en la colina, un faro para el resto del mundo, pero no uno que realmente intervenga, que muestre el camino, pero si otros quieren imitarnos, son bienvenidos a hacerlo. Una especie de aislamiento o negligencia benigna. Pero no estoy seguro de que eso sea una perspectiva viable para el siglo XXI. prospect for the 21st century. I'll come back to the US a bit later, but if I Volveré a hablar de Estados Unidos un poco más adelante, pero si pudiera quedarme una ronda más en Europa. what you are saying Lo que usted dice es, por supuesto, la situación más esperanzadora. Pero ¿ve realmente ese cambio político? Porque yo, por el contrario, siento que dentro del liderazgo europeo, ya sabe, si observa la UE, si observa a muchos de los líderes, no parece haber ningún cambio en su actitud hacia Rusia en general. about their attitude to Claro, se puede argumentar que existe una división significativa entre la población en general y las élites. at large and Y también podría haber una división geográfica, donde los países nórdicos, Alemania y Europa del Este, están absolutamente en contra de Rusia. absolutely against Los estados mediterráneos quizás lo estén menos, solo lo supongo. I'm just guessing, Yeah, but I've heard you yeah, could you could make that. Lo he oído. And Britain, of Sí, course, is se very podría Russo- argumentar eso. Y Gran Bretaña, por supuesto, es muy rusófoba. Ha sido así durante mucho tiempo. Pero aún así, las principales instituciones no parecen enfrentarse a la idea de que nuestro futuro colectivo reside en un marco euroasiático común, donde la cooperación es más importante que el conflicto. Sí, hay intereses diferentes. Quizás ciertos sectores de las finanzas alemanas deseen ver más cooperación porque tienen intereses rusos más directos, o incluso industrias que podrían obtener materias primas, especialmente insumos energéticos. Pero en general, cuando uno observa el liderazgo, no veo un cambio. ¿Qué te hace ser optimista? What makes you hopeful? Well, I would say I don't expect Bueno, diría que no espero ningún movimiento rápido, especialmente por parte de las instituciones. Las instituciones, por definición, son reacias al cambio, y las instituciones son idiotas. No piensan, no razonan como un todo. Tienen actitudes instintivas que se transmiten dentro del ethos de la burocracia a medida que se va formando con el tiempo. Así que literalmente, los altos burócratas se contratan a sí mismos como burócratas junior, y así es como funciona en todo el mundo. Por eso hay tanta continuidad. Esta continuidad en la burocracia, y me refiero específicamente a Bruselas, la burocracia de Bruselas, los burócratas europeos no tienen ninguna visión, no tienen ningún propósito. vision. It does not have any purpose. It is self-perpetuating and Es autoperpetuante y busca en los líderes políticos una indicación de las tendencias generales, pero esos líderes pueden o no estar en el poder el tiempo suficiente como para afectar realmente el funcionamiento diario y el rumbo de la burocracia. Por eso, cuando se imponen sanciones y se negocian a lo largo del tiempo, es muy difícil revertirlas. Son autorrealizables, se perpetúan a sí mismas, como ocurre con toda regulación gubernamental. Todavía se pueden encontrar regulaciones gubernamentales vigentes de hace 100 o 200 años. Siguen en vigor en todos los países. Así que no hay esperanza que buscar ahí, pero pueden convertirse en un obstáculo menor si existe un liderazgo político decidido. if there is decisive political leadership. The political leadership currently, I think in Europe, and I'm El liderazgo político actual, creo, en Europa, y hablo específicamente de los países que mejor conozco, como Alemania e Italia, y en consonancia con ellos, normalmente Reino Unido y Francia en mayor o menor medida, son élites políticas que en mi opinión no tienen ninguna visión clara del futuro. Si se les presentara una que pudieran adoptar, lo harían,
Y si hubiera un liderazgo claro por parte de un agente externo que les mostrara el camino para lograrlo, entonces creerat el liderazgo tricoricor, el liderazgo retiquer de el sonamiento en persona orientada incluyen rusamente, cedaréis gustosamente esa responsabilidad a esa gente externo. Over that responsibility to that external party. And today that external party is the United States. The United States. Y hoy en día esa parte externa son los Estados Unidos. Los Estados Unidos han demostrado de manera efectiva con las negociaciones arancelarias de Trump con la UN que dominan Europa, que Europa es un apéndice, o como se dice comúnmente, una entidad vasalla de los Estados Unidos. Ahora bien, se puede discutir esto. Se puede decir, bueno, en cuanto a la pena de muerte, Europa está en contra y Estados Unidos está abrumadoramente a favor. ¿Y qué pasa con esto? Los derechos humanos. ¿Y qué pasa con el colectivo? ¿O qué pasa con esto o con aquello? What about LGBT or what about this or what about that? Yes. But those are Sí, pero esos son asuntos sociales insignificantes e irrelevantes que pueden ser fácilmente apaciguados en Europa porque son circunscripciones locales. foreign policy. La política exterior, en todos los lugares que conozco, es asunto de las élites. Las élites toman las decisiones de política exterior porque están conectadas a los canales financieros, a los canales militares y tienen las conexiones políticas. Y esa combinación es un grupo relativamente pequeño de personas que interactúan entre sí y se conocen muy bien. Y mi impresión sobre Europa es que ha estado dando tumbos, buscando una salida al atolladero de Ucrania, en el que fue arrastrada por Estados Unidos, por una administración anterior. By a previous administration. And I would like to remind readers, at least in my interpretation, Y me gustaría recordar a los lectores, al menos según mi interpretación, que Europa fue inicialmente muy reacia al principio, tanto cuando Obama se mostró reacio a invertir en el apoyo militar a Ucrania, como durante la primera parte de su presidencia, cuando Biden también demostró reticencia y fue proporcionando ayuda a cuentagotas. Todo lo que hizo Europa fue copiar esas actitudes y comportamientos. Cuando Estados Unidos amplió su apoyo militar y financiero, Europa hizo lo mismo, y cuando se redujo, Europa también lo hizo. Así que en mi opinión, no hay un pensamiento independiente por parte de Europa. Por eso es clave en este momento ver, y esto es un gran sí, si Trump será coherente. No es precisamente su punto fuerte, es conocido si acaso por su incoherencia. Creo que todos nosotros, como analistas, podríamos estar subestimando un poco a Trump porque es fácil señalar sus incoherencias. because it is easy to point to his inconsistencies. But perhaps it is useful to draw a distinction. Pero quizás sea útil establecer una distinción entre las incoherencias de las que él habla y hace públicas durante el proceso de negociación y las conclusiones de las negociaciones en las que hay mucha fanfarronería. There's a lot of bluster. Si no haces esto, te las verás conmigo y verás que no soy alguien a quien se pueda avasallar, etcétera, etcétera. Y luego parece haber una coherencia más profunda, a la que él recurre en lo que respecta a las grandes potencias, aunque no siempre entiende que son grandes potencias, como en el caso de la India. Sin embargo, creo que él no se da cuenta, pero puede que llegue a comprenderlo. Así que lo veo mucho más cauto y mucho más coherente, al menos hasta ahora, en su estrategia en contraposición a sus tácticas, en su estrategia respecto a China y Rusia. Y eso en general me parece algo positivo. That overall, I think, is a good thing. Yeah, I guess that's a persuasive point that, Sí, supongo que ese es un argumento convincente, que en lo que respecta a la política exterior europea hacia Rusia, está abrumadoramente condicionada por la actitud de Estados Unidos. Y hay una falta de política exterior independiente en Europa en lo que se refiere a Rusia. Creo que es un punto justo. Bien, cambiemos a... ¿Puedo añadir algo a eso? Sí, por supuesto. Can I add one thing to Yes, that of course. before we move on? Antes de continuar, un indicador indirecto interesante de esto es el tono de los medios de comunicación convencionales, que fluctúa según el tipo de información que se les proporciona y la interpretación, el enfoque, como lo llamamos, que le dan los funcionarios del gobierno. By government officials. Vemos en el caso de Estados Unidos que ese enfoque cambia muy rápidamente con los caprichos y estados de ánimo de Trump.
Pero también me llamó la atención la aparición, muy recientemente y en clara sincronía y muy cerca en el tiempo, tanto en los medios franceses como en los ingleses, dos de los más rusófobos, e incluso en los medios alemanes, de artículos críticos sobre Ucrania que nunca habrían aparecido antes, sobre la corrupción, sobre las deserciones en el ejército, sobre los fracasos de mando y liderazgo, sobre quién podría reemplazar a Zelensky. Command and leadership, about who could replace Zelensky. And again, for months and months there was... Y de nuevo, durante meses y meses no hubo nada parecido a esto. Y ahora de repente, quién sabe por qué, estos artículos están apareciendo en medios muy pro-ucranianos como el Times de Londres, el Daily Telegraph e incluso Le Monde y Die Welt en Alemania. Así que de nuevo, no atribuyo esto a la casualidad. Creo que esto forma parte de los esfuerzos de los gobiernos, es parte de su responsabilidad profesional, en mi opinión, para guiar o liderar, o si no te gusta, manipular la opinión pública para apoyar las políticas que ahora quieren llevar a cabo. To support the policies that they now want to pursue. Sí, incluso con el FT, que ha sido muy rusófobo. Publica artículos sobre el colapso de la economía rusa todo el tiempo. Habla de, los tipos de interés reales son mucho más altos. La inflación real es mucho más alta. Estas cifras están manipuladas. Hay muchos préstamos incobrables. Claro, el complejo militar industrial en Rusia avanza, pero lo hace impulsando la economía para eso. Quiero decir, incluso ellos ahora están admitiendo que Rusia ha ganado la guerra. Hasta hace muy poco, se mostraban muy reacios a admitirlo. Martin Wolf, que generalmente escribe sobre economía, publicó un artículo diciendo que Ucrania está ganando y que todas esas cifras sobre la victoria de Rusia son solo un engaño. Pero las cosas están cambiando. Al menos ahora hay una situación mixta. No digo que hayan abandonado su... Sí, hay una situación mixta. Los medios controlados por el gobierno no pueden ser demasiado evidentes al respecto. Así que ya sabes, de repente surge una iluminación, o aparece una frase. Puede estar en un artículo generalmente negativo. Se plantean preguntas sobre la información alternativa que surge. Eso es suficiente. De nuevo, la ausencia de esto en los últimos 3 años es lo que hace que su aparición actual en lo que yo diría que es una cobertura más equilibrada sea tan evidente. Pasemos a Ucrania, la otra parte más importante allí. Por supuesto, el presidente Zelensky se reunirá con el presidente Trump el lunes. Trump hizo un comentario muy interesante, creo que fue en su entrevista con Fox News, donde dijo que hay una cosa que es muy difícil y que aún no han logrado avances. Me pregunto si eso tiene que ver con el tema territorial, porque el profesor John Mearsheimer sostiene que Rusia es muy firme en su exigencia sobre los 4 oblasts y también sobre Crimea. No van a abandonar ese territorio. Hay un nuevo artículo en el FT que cita algunas fuentes internas anónimas, pero dice que el presidente Putin afirma que si Ucrania desocupa incondicionalmente toda Luhansk y Donetsk, entonces él puede congelar el resto de las otras 2, Zaporilla y Gerson. Y eso podría ser un marco para avanzar. Pero por otro lado, como dice el profesor Mearsheimer, eso sería absolutamente inaceptable para cualquier liderazgo en Kiev. Así que, lo que me parece un argumento razonable es que en la cuestión territorial una solución es casi impensable, inimaginable, pero puede que tengas una opinión diferente. ¿Qué piensas al respecto? No lo sabemos. Así que permíteme retroceder. No sabemos cuál es el problema. Desde la perspectiva de Rusia, se me ocurren 2 cuestiones que creo son igualmente importantes. Una es el reconocimiento de la anexión territorial que ha realizado Rusia. Y la segunda, sin embargo, que es distinta, es la creación de un marco de seguridad en el que se tomen en serio los intereses de Rusia. Son demandas interrelacionadas, porque resolver una ayuda a resolver la otra, pero no son las mismas demandas. Suponiendo que el tema del que hablamos, sobre el que las partes aún están muy alejadas, es el reconocimiento del territorio.
no me parece un problema muy grave. I don't see that as a very big problem. I don't see it as a big problem because there is ample. No lo veo como un gran problema porque existe un amplio precedente diplomático para resolver este tipo de disputas territoriales. Y el concepto clave que debe aplicarse es el de demora, reconocimiento aplazado. De facto, no es de jure. Incluso Friedrich Merz, el canciller alemán, hizo el comentario no hace mucho, la semana pasada, de que el consenso en Europa era que nunca reconoceríamos la anexión territorial, a lo que Rusia bien podría responder. ¿Y qué? De hecho, es nuestro territorio. El derecho internacional que podría aplicarse en estas casos es muy técnico y muy complejo. Is very technical and very complex. But again, suffice it to say in broad strokes. Pero de nuevo, basta con decir en términos generales que de facto no es lo mismo que de jure. Y hay un dicho interesante que tienen los estadounidenses, que me parece bastante insensible, pero es la forma en que los estadounidenses piensan sobre la política y la ley. La posesión, según dice el refrán, la posesión es las 9/10 partes de la ley. Y creo que así es exactamente como piensa Trump. Así que hay muchas formas en las que los territorios que Rusia reclama pero no ocupa militarmente podrían integrarse en un acuerdo de paz sin reconocer la legitimidad de su ocupación. Podría ser temporal, podría ser una zona de amortiguamiento, podría ser administrado conjuntamente o podría ser administrado por un tercero. It could be jointly administered. It could be administered by a third party. It can be subject, again, let's say it was administered by. Podría ser objeto, de nuevo digamos que fue administrado por una fuerza internacional de mantenimiento de la paz para separar a las dos partes. Eso podría ser por un periodo de tiempo determinado. Podría concederse un estatus autónomo durante un tiempo determinado, 20 años, 99 años, lo que sea. Se podría inventar algo que permitiera no solo un alto el fuego, sino también inversión. Así que cuando pensamos en cuál sería el marco necesario, sería más útil mirar precedentes no en el ámbito militar ni en el político, sino en el económico, para decir, mirad, este es el estatus que hay que conceder a estos territorios para atraer inversión. Porque sin inversión, todo esto es inútil y carece de sentido, al menos para Ucrania. All of this is futile and pointless. At least for Ukraine. Yeah, then I guess then the question, I mean, Supongo que entonces la pregunta, quiero decir, es absolutamente razonable decir que, en términos económicos, eso tiene todo el sentido. Quiero decir, importa menos en realidad quién tiene la soberanía política absoluta en comparación con lo que realmente sucede con la economía y las personas que viven allí. Pero hay poderes. May I interject with one short point that ¿Puedo intervenir con un punto breve que recordé? En Estados Unidos damos mucha importancia a la propiedad privada, pero la propiedad privada es prácticamente desconocida en la isla de Hawái. En su lugar, se utilizan arrendamientos de 99 años que pueden transferirse. Es solo un ejemplo interesante de cómo la propiedad puede interpretarse de diferentes maneras y aún así permitir la inversión. and still allow for investment. yes, I agree. But then the question comes also is about Sí, estoy de acuerdo. political Pero entonces también surge la cuestión sobre los centros de poder político. Así que mi pregunta concreta es, ¿podrá Zelensky sobrevivir a lo que su núcleo más duro podría considerar una concesión? ¿Le permitirían seguir en el poder? Y por el lado ruso, ¿aceptarán el presidente Putin y su élite gobernante el tipo de concesiones de las que usted habla, que podrían interpretarse como ceder demasiado en un momento en que Rusia realmente tiene la ventaja? is to give away too much at a time when Russia actually is on the upper hand? There will always be critics of any negotiation. Siempre habrá críticos de cualquier negociación. Gran parte de las críticas a la propia reunión son un intento de impedir un acuerdo simplemente porque no me beneficia, como representante de lo que sea que represento, ya sean intereses de una determinada circunscripción, financieros, militares o políticos. Así que eso es comprensible. Voy a centrarme más directamente en lo que has preguntado, que simplificaré así. ¿Puede sobrevivir Zelensky y puede sobrevivir Putin? No, Zelensky no puede sobrevivir.
Es así de simple. Políticamente, creo que no será presidente una vez que se celebren las próximas elecciones, incluso si decide, lo cual no tengo claro, presentarse. No es una figura popular. Vamos a darle el beneficio de la duda y hacer la analogía histórica con Winston Churchill. And make the historical analogy to Winston Churchill. Winston Churchill was out. Anthony Eden was in. Winston Churchill se fue, Anthony Eden asumió el cargo en cuanto terminó la guerra porque la gente ya estaba harta del rostro de la guerra. Y Zelensky es el rostro de la guerra. Que haya tenido éxito o no, es casi menos importante que el hecho de que se le asocie con todo este sufrimiento. Incluso como víctima, incluso como una víctima que sufre la agresión, sigue teniendo esa imagen a su alrededor. Además, en los aproximadamente 2 años en los que fue presidente en tiempos de paz, no es que se ganara precisamente el cariño de la gente con sus políticas, y su índice de popularidad a principios de 2021 estaba en los bajos 2 dígitos. Así que creo que la gente en Ucrania, los votantes, estarán listos para pasar página. Y creo que será una campaña fácil para cualquiera que se presente y diga: gracias, presidente Zelensky. Gracias por todo lo que hizo. Thank you, Mr. President Zelensky. Thank you for all you did. Thank you. But now it's time to move. Gracias, gracias, gracias. Pero ahora es momento de avanzar. Ahora necesitamos sanar. Ahora tenemos, quiero decir, el modelo clásico que doy, esto es gratis para cualquier futuro candidato político en Ucrania. Es el segundo discurso inaugural de Lincoln. Él dijo que es momento de sanar las heridas, es momento de cuidar a las viudas, a los huérfanos, de vendar las laceraciones que todos hemos sufrido, del norte y del sur, para unirnos. Ucrania necesita ser sanada. Se sanará mediante políticas divisivas que suprimen a la Iglesia Ortodoxa ucraniana o sus lazos canónicos con el resto de la ortodoxia global. Se sanará suprimiendo el idioma ruso, que millones de ucranianos incluso ahora, y especialmente en sus fuerzas armadas, consideran su lengua materna. No, obviamente no. Así que una vía a seguir, sin embargo, hacia una nueva Ucrania, una Ucrania unida, solo puede ser ofrecida por el sucesor de Zelensky. Y creo que a Zelensky se le pueden ofrecer, es probable que se le ofrezcan condiciones muy atractivas para abandonar la escena política y hacer una gira mundial donde pueda ser aplaudido y quizás decida quedarse en algún lugar con su familia en el extranjero, pero sin involucrarse en la política ucraniana. En cuanto a Putin, la base es diferente, así que es más difícil de decir, ¿sabes? Su índice de popularidad, si uno cree en las encuestas de opinión, que yo sí creo, se ha mantenido muy alto y muy constante. Él mismo, sin embargo, eso se debe en parte a su propia coherencia. Una de las cosas que notarás sobre la retórica de Putin, especialmente en comparación con la de los políticos occidentales, es que no cambia de opinión. Muy a menudo dice: este es nuestro objetivo y estamos decididos a avanzar hacia él, y siempre vuelve a reiterar los mismos puntos. Es sorprendente cuando la gente no lo escucha, no lo entiende o no puede oírlo, porque no dice otra cosa que lo que realmente quiere decir, y por eso la gente confía en él. Sin embargo, creo que es poco probable que se marche, o es probable que siga siendo una figura muy influyente, manteniendo el control de la política rusa, hasta que esta tragedia, como él mismo la definió, esta lucha fratricida entre rusos y ucranianos, que volvió a calificar como una tragedia tanto para rusos como para ucranianos en su rueda de prensa, se resuelva, o hasta que se establezca el camino para dejar atrás este conflicto en las relaciones entre ambos países. Después de eso, no creo que desee aferrarse al poder. Creo que anhela, puedo estar equivocado, pero esa es mi impresión del hombre, una vida más tranquila y contemplativa, alejada del ojo público, y creo que es más probable que él lo consiga que Zelensky.
If I could reframe my question on the Russian side, because Si pudiera reformular mi pregunta sobre el lado ruso, porque creo que logré expresar mi pregunta sobre el lado ucraniano con más claridad, pero mi pregunta sobre el lado ruso no era necesariamente sobre cuánto tiempo permanecerá Putin en el poder o si sobrevivirá, aunque esa es una respuesta útil. Mi pregunta, como la estaba pensando, era, ¿aceptaría Rusia algo que sea, digamos, relativamente moderado? El tipo de cosas que usted sugirió, como congelar el conflicto durante 10 años, 99 años, 5 años o una administración conjunta, etc. O su extrema derecha, o digamos, su electorado nacionalista radical, lo empujaría hacia una posición intransigente, que ahora que tienen la ventaja, no deberían conformarse con algo menor. not settle for something less. Success is defined. El éxito es definido por cada gobierno a su manera, y en cada negociación, cada parte que acepta negociar se centra en sus propios logros, lo que ha conseguido de ello. El juicio sobre los términos, y si fueron moderados o excesivos, siempre depende de la perspectiva externa. Así que puedo predecir con cierta confianza que cualquier acuerdo negociado que parezca un asentamiento de paz será denunciado como una traición por amplios sectores de Occidente. Intelectuales, comentaristas políticos que buscan hacer su nombre, etc. Eso es exactamente lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que harán, incluso cuando la lucha haya terminado en esencia. Even after the fight is essentially over, they will continue to do that. The difference Seguirán haciéndolo. La diferencia entre Zelensky en Ucrania y Putin en Rusia en este aspecto es que, cuando sus propios sectores internos se resisten al acuerdo alcanzado, Putin tiene el poder, la autoridad personal y los mecanismos de control para imponer su interpretación, para hacer cumplir, creo, su interpretación. No corre el riesgo de ser desafiado ni de tener que retractarse en los puntos principales de su acuerdo. Eso no es necesariamente el caso de Zelensky. Storm, Stingham Ben Troll, Step Davy. domestically, in terms of control, appears much weaker. Let me then end by asking about Permítame entonces terminar haciendo la misma pregunta, pero aplicándola a los propios Estados Unidos. Porque como sabemos, existe un enorme sector en Estados Unidos que se opone a esta normalización de relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Esto incluye, por supuesto, a la prensa liberal, The Washington Post, The New York Times, etcétera, etcétera. Esto incluye a congresistas clave, tanto mujeres como hombres, entre ellos personas muy influyentes como Lindsey Graham. Esto incluye, creo que de manera muy significativa, los intereses de la OTAN y del complejo militar industrial, que depende de los empleos industriales y de la extracción de beneficios, perpetuando guerras en todo el mundo. Y se pueden considerar también otros sectores importantes, en particular los demócratas. as well, the Democrats in particular. So the question that comes to my mind is that Así que la pregunta que me viene a la mente es que 3 años no es mucho tiempo, y no estoy subestimando lo que se puede lograr en 3 años, pero habría otros opositores a este plan de paz que podrían estar pensando, de alguna manera, aguantemos esta tormenta durante 3 años. No podemos predecir lo que ocurrirá después de 3 años, pero dado que hay muchas situaciones negativas en Estados Unidos, si los demócratas vuelven al poder, podría revertirse para esto. You're saying, let's continue. Estás diciendo, vamos a continuar la guerra en Ucrania durante 3 años para asegurarnos de que Trump no firme un acuerdo. Trump doesn't sign. ¿A qué se refieren esos 3 años? What do the 3 years refer to? the 3 years is when the elections. Los 3 años se refieren a cuándo se celebrarían las elecciones en Estados Unidos. Así que lo que estoy pensando es que si eres demócrata, si estás entre quienes no les gusta este proceso de paz, podrías pensar, aguantemos de alguna manera, haciendo algunas concesiones, por supuesto, dado que Trump y su equipo querrán impulsar este plan de paz. Pero al final, no hagamos una paz permanente, porque nuestros intereses creados están en perpetuar esta actitud beligerante hacia Rusia. ¿Qué tan fuertes son estos sectores en Estados Unidos? Constituencies in the United States. They
feed as the Se alimentan, como dijo el famoso historiador de Columbia Richard Hofstadter, de la paranoia, de la corriente paranoica en la política y la historia estadounidenses. Están ahí y siempre estarán ahí. Permítanme sugerir por qué hoy puede ser menos importante para ellos aferrarse a Rusia o situarla como el principal enemigo en este momento. ¿Por qué pueden dejar de lado un poco a ese enemigo en particular? Primero, tienen un enemigo mayor. Todo el mundo habla de ello y no saben qué hacer al respecto. Necesitan reagruparse y encontrar una estrategia para contener a China. Esa es la mentalidad, esa es la obsesión, la verdadera obsesión en Washington hoy en día. No es Rusia, es China. Incluso puede que Rusia sea atraída un poco hacia nuestro lado. Esa es la esperanza. Sí, ya sabes, las cosas salen como queremos. if, things go our way. Secondly, the military-industrial complex. En segundo lugar, el complejo militar industrial, como lo llamó el presidente Eisenhower, es muy poderoso, muy influyente, muy rico. Y aquí está la cuestión. El complejo militar industrial no necesita guerras, necesita contratos gubernamentales, no necesariamente vinculados a guerras. Y ahora mismo, según tengo entendido, han conseguido lo que realmente querían. Han obtenido compras garantizadas a 10 años, hasta 2030 al menos, si no más, garantizadas por Europa, por la OTAN. Así que la OTAN va a ser la vaca que proporcione la leche al complejo militar industrial en Estados Unidos. Y ese es un mercado lo suficientemente grande como para que pueda expandirse. Podría expandirse a aliados relacionados e incluso al tercer mundo, a otros lugares, al sur global, a Latinoamérica. Hay muchas oportunidades ahí. Latin America, lots of opportunities there. We have never wanted, as the military-industrial complex, Nunca hemos querido, como el complejo militar industrial, quiero decir, sé que estoy yendo un poco en contra de la opinión convencional aquí. El complejo militar industrial no siempre está tan interesado en probar esas armas en el campo de batalla, porque como hemos visto en Ucrania, no siempre funcionan, y no funcionan muy bien. El tanque M1 Abrams es un buen ejemplo. Mucha de la tecnología ahora tendrá que redefinirse. Pero el beneficio de la guerra es que puedes observar lo que fue destruido en el campo de batalla y decir, bueno, claramente ahora necesitamos un proyecto completamente nuevo para explorar la inteligencia artificial con drones, robots y cosas así. Y eso costará una barbaridad de dinero, y todos están contentos. La guerra en sí puede salir mal, y en realidad no es tan popular porque la gente muere. Eso no es bueno para los negocios, ya sabes, no es algo popular. Pero los empleos y los ingresos asociados al complejo militar industrial, eso es, creo yo, el núcleo de lo que se puede vender y se está vendiendo por parte del Congreso y los grupos de presión. Así que, si puedes ir a cualquier congresista, Lindsey Graham en particular, y decirle, fortaleceremos a Estados Unidos invirtiendo y construyendo estas armas, etc., pero no necesariamente vamos a compartirlas con nadie, a menos que sea imprescindible, y solo si tenemos muchas para vender. Entonces creo que estaría perfectamente satisfecho con ese acuerdo. Porque no se trata de las guerras en sí, se trata del dinero que se puede ganar en la preparación para la guerra, que luego se reduce una vez que la guerra comienza y se vuelve cada vez más impopular. Sí, estos son dos puntos muy importantes que has añadido. Uno es que China es la mayor obsesión, y el segundo, también muy importante, es que el complejo militar industrial no necesita necesariamente una guerra real todo el tiempo, sino que necesita los contratos. Y esos contratos pueden conseguirse convenciendo a la otra parte de gastar más. Y Trump y su equipo están de acuerdo con eso. Quiero decir, han presionado eficazmente a los europeos. Un presupuesto de 1 billón BGs. Gastamos más en el ejército que el resto del mundo, junto. Bueno, su propio presupuesto, pero también para ampliar el presupuesto de la Unión Europea, que durante mucho tiempo estuvo beneficiándose de más dinero para nosotros. Sí, absolutamente. Muy bien, lo dejamos aquí, profesor Petro.
Ha sido una conversación muy útil y me alegro de haber podido hacerle las preguntas relativamente más difíciles. Gracias. Thank you. I enjoyed Disfruté más el intercambio que simplemente escucharme a mí mismo. myself. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Adiós. Gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal.